aumento de salario a los servidores públicos que llegarán a las manifestaciones del 1 de mayo y al balconazo del gobierno, sin acuerdo, obviamente, sobre el aumento salarial. Los detalles los tiene Marcela Peña. En su primer día como ministro de Hacienda designado, Ricardo Bonilla está tratando de recomponer las relaciones del gobierno nacional con los sindicatos por la molestia que ha generado el retraso en las negociaciones del pliego sindical estatal. La semana anterior, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y su equipo habían ofrecido un aumento de 0,55% por encima de la inflación para el salario de los servidores públicos. Hoy la propuesta que presentó Ricardo Bonilla es un incremento del 1,5% por encima de la inflación. Esto se da además en momentos en que el presidente Gustavo Petro está pidiendo a los movimientos sociales, incluyendo las centrales obreras, que salgan a las calles este 1 de mayo a apoyar su agenda de reformas. Gracias, Marcela. Y una de las incautaciones más grandes de elementos prohibidos se dio hoy en la cárcel La Picota de Bogotá, pues un camión pretendía entrar con más de 500 botellas de licor, además de celulares, cocaína y hasta electrodomésticos. La historia la tiene Juanita Tovar. Un camión que estaba completamente lleno con más de 500 botellas de licor como whisky, tequila, aguardiente y ron, 150 latas de cerveza, 300 tarjetas SIM, sogas, celulares, marihuana y cocaína, electrodomésticos, cigarrillos, elementos de barbería y hasta grameras digitales fueron decomisadas. Debido al incremento de los controles de seguridad que ha impuesto el nuevo director del IMPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, los guardias de La Picota que detectaron esta gigantesca caleta escondida en el camión decomisaron los productos y posterior a ello el conductor del camión inició el proceso de judicialización por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y debe enfrentar a la justicia por haber intentado ingresar todos estos elementos en su furgón. Estas acciones para combatir la corrupción al interior de las 128 cárceles que resguardan 100.000 presos en Colombia le han costado 3 amenazas al director del IMPEC. La primera amenaza al coronel se registró cuando recibió un desayuno sorpresa que tenía camuflado una granada, que al momento de abrirla varios asesores del director general notaron este elemento. Estas amenazas en este momento son motivo de investigación en la Fiscalía. Gracias, Juanita. Y gremios y expertos del sector de la salud están aclarando que en la actualidad el sistema de salud no deja desprotegida a la población vulnerable. Por el contrario, dicen que es el mayor avance en los últimos 30 años. La noticia la tiene Ana María Celis. Una de las justificaciones que da el gobierno para realizar una reforma estructural al sector de la salud es que las personas de escasos recursos o población vulnerable no tienen la oportunidad de que los atiendan en las mejores clínicas y hospitales del país. Sin embargo, expertos del sector, como la rectora de la Fundación Juan Corpas, Ana María Piñeros, aseguró que por el contrario, ese es uno de los mayores avances del sistema en 30 años. Mismo momento, en 2 cubículos o en 2 camas o en 2 quirófanos o en 2 unidades de cuidado intensivo que están una al lado de la otra, se encuentran 2 personas con estratos, digamos, socioeconómicos totalmente opuestos. No hay ningún filtro. Dicen los gremios de la CPS que este beneficio se ve en riesgo con la reforma de la salud al eliminar lo que hoy conocemos como régimen subsidiado. Y hombres armados ingresaron a la oficina de registro de instrumentos públicos en Cali y robaron el dinero del establecimiento. La policía está pidiendo ayuda para poder identificar a los delincuentes, informa Fabrit Cruz. Delincuentes portando armas de fuego ingresaron como supuestos clientes a las instalaciones de la oficina de registro de instrumentos públicos ubicada sobre la avenida Guadalupe con calle Primera en el sur de Cali. Intimidaron a los presentes, también a los trabajadores, quebraron un vidrio de una de las ventanillas de recaudo y se llevaron el dinero. Del sitio huyeron en motocicletas. Un usuario en video narró lo sucedido. Estábamos aquí adentro y acaban de asaltar. Como 4 personas entraron y dispararon y robaron aquí adentro la oficina de registros públicos. Teniente coronel Rodrigo Manríquez, comandante del 3er Distrito de Policía en Santiago de Cali, pidió apoyo a la ciudadanía para identificar a los ladrones. Donde personas haciéndose pasar como usuarios de la entidad ingresan a la misma y una vez estando allá intimidan a los vigilantes, intimidan a las personas que hacen el recaudo de los diferentes costos notariales y se hurtan el dinero producto de eso. En terreno, mientras tanto, las autoridades adelantan entrevistas a testigos del hecho y también revisan las cámaras de video del sector. Gracias, Fabrid. Hablamos ahora de las dudas que aún tiene el mercado sobre el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Desde BTG Pautal advierten que el nuevo ministro tendrá que llegar a repetir el trabajo que ya había hecho José Antonio Campo en materia de confianza inversionista, porque a él aún todavía no lo conocen. Marcela Peña.
Este jueves el dólar subió en promedio 103 pesos y mañana tendremos un tipo de cambio oficial cercano a los 4.650, un nivel que no veíamos en el país desde comienzos de abril. Según el jefe de análisis de BTG Pactual para el área andina, Munir Jalil, el mercado está reaccionando al cambio de gabinete y a la llegada del Ministerio de Hacienda de un hombre al que no conocen, Ricardo Bonilla. Por desconocimiento, es bastante válido, me parece que cuando no se desconoce, primero se vende y luego se pregunta. Esa es una reacción muy típica, diría yo, de los mercados financieros. Pero me parece que en la medida que tengamos, como les digo, esa nueva información. Jalil asegura que como el mercado todavía no conoce a Bonilla, él necesitará rehacer parte del trabajo que ya había hecho su antecesor José Antonio Campo en materia de confianza inversionista. Eventualmente ese trabajo debería llevar a la calma, pero es posible que tengamos varias jornadas más con un dólar caro. Gracias, Marcela. Y el Contralor General hizo un llamado especial para que la reforma laboral y las demás reformas que se están tramitando en el Congreso se analicen con absoluta responsabilidad, pero ante todo en un clima de serenidad y calma para poder mejorar las garantías laborales. Julián Peña. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez aseguró que se debe revisar la reforma laboral y especialmente en el sector público las desiguales condiciones de garantías laborales y de protección social de las personas vinculadas a los contratos de prestación de servicios. Dijo que desde la Contraloría se han analizado las modificaciones propuestas al Código Sustantivo del Trabajo y a otras normas laborales que están orientadas a profundizar la conceptualización del trabajo digno y decente a través de 3 aspectos: la protección de los derechos individuales, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la protección y promoción del derecho de asociación sindical. Destacó que por medio de esta reforma se pretenda garantizar la protección laboral y social a los trabajadores rurales y de plataformas. Otro punto que destacó el Contralor fueron los resultados de las auditorías realizadas en las 3 últimas vigencias fiscales a recursos del sector trabajo por 255 billones de pesos. Entre esos hechos evidenciaron un inadecuado seguimiento por parte de Colpensiones a los recursos utilizados en la constitución de títulos judiciales, además de valores de gastos de administración utilizados por algunas cajas de compensación familiar superior al total de gastos máximos permitidos por la ley. Julián, gracias. Y las disidencias de la segunda Marquetalia le están proponiendo un cese multilateral al fuego entre los diferentes grupos que están delinquiendo en el país. La noticia con Mateo Piñeros. En este momento hay un cese al fuego bilateral entre el gobierno y 3 grupos armados. Sin embargo, en algunas zonas del país continúan las disputas y enfrentamientos entre las diferentes estructuras. Es por eso que la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que hace parte de la segunda Marquetalia, está proponiendo un cese al fuego multilateral mientras se desarrollan los procesos de diálogo con el gobierno. Instamos al gobierno nacional y sus organismos a seguir explorando caminos que vislumbren la posibilidad de un cese multilateral de fuegos y hostilidades como plataforma para la construcción de diálogos francos de cara a las comunidades y sobre todo a quienes han sufrido el rigor de la guerra, como siempre lo hemos dicho. En el mismo sentido, desde la segunda Marquetalia aseguran que el cese al fuego con las disidencias de Iván Mordisco está siendo aprovechado por este grupo para ampliar su accionar delictivo. Mateo, gracias. Y las obras en la autopista Medellín-Bogotá están paralizadas porque nunca se giraron los 30.000 millones de pesos prometidos por el Ministerio de Transporte desde hace casi 2 meses ante un enorme derrumbe que ocurrió allí en ese corredor vial. Sin embargo, la vía se cierra 3 horas diarias para las supuestas labores del contratista que obviamente no está trabajando. Duván Vázquez. La habilitación completa del tramo Puentes Caídos en la autopista Medellín-Bogotá es cada vez más distante ante la suspensión de los trabajos para la estabilización de los taludes luego del derrumbe de 300.000 metros cúbicos de material por las lluvias del pasado 3 de marzo. Y es que las obras del Invías están paralizadas desde hace algunos días porque ya no se cuentan con los recursos para pagarle a la empresa contratista, pues los 30.000 millones de pesos comprometidos por el saliente ministro de Transporte Guillermo Reyes nunca fueron girados y tampoco se ha declarado la urgencia manifiesta desde el nivel central. La situación genera molestia porque a pesar de que las máquinas están apagadas y no hay personal en el sitio, las autoridades deben hacer el cierre de 3 horas diarias de 3 a 6 de la tarde como señala la Resolución Nacional del Invías, lo que genera un represamiento de vehículos y quejas de los conductores por el sinsentido del cierre que se supone es para adelantar los trabajos de estabilización.
Y la Comisión de Fútbol, el Gobierno Nacional y la DIMAYOR anunciaron medidas para enfrentar la violencia que se está viviendo en los estadios del país, como lo que sucedió en el Atanasio Girardot en la ciudad de Medellín o en el Estadio Palo Grande en Manizales. Por ahora, los policías se mantienen en los escenarios deportivos y se crearán espacios de concertación con las barras. Los detalles los tiene Damián Landines. Compañeros de Voz Populi, pues fueron en total 6 acuerdos a los que llegaron el gobierno y las directivas del fútbol en esta nueva Comisión Nacional, instancia que se va a reactivar y va a funcionar mensualmente. Asimismo, se va a socializar el plan de acción, se van a fortalecer las mesas técnicas que van a funcionar cada semana, va a existir una relación de corresponsabilidad y se van a fortalecer las sanciones y el rechazo social. Habló el viceministro del Interior, Gustavo García. Buscar que las sanciones que se determinen sean efectivas, pero también que se individualicen las situaciones. No vamos a generar procesos de estigmatización, pero por supuesto tampoco el Estado nunca renuncia a la acción punitiva en los casos que individualmente se presenten responsabilidades. Y aunque para el gobierno es un retroceso que las mallas vuelvan a las canchas de fútbol, esto piensa Fernando Jaramillo, el presidente de la DIMAYOR. En muchos estadios de Sudamérica existen esas, obviamente por prevención de invasiones al campo, ¿sí? Ahí claramente nos expresaron que no están de acuerdo, pero creo que tenemos que seguir trabajando en elementos puntuales desde el punto de vista práctico, que se puede hacer para evitar obviamente la violencia en los estadios. Por ahora, como ustedes lo decían, los policías en los estadios se mantienen, se van a crear espacios de concertación con las barras y sigue en proceso la carnetización e identificación biométrica para mejorar la seguridad de los estadios. Gracias, Damián. Y en Bucaramanga fue condenado a 12 años de prisión el conductor de una plataforma digital de transporte por abusar sexualmente de un menor de 13 años. Julián Mejía. A 12 años de prisión fue condenado Gerson Enrique Flores, un hombre que se desempeñaba como conductor de una plataforma digital de transporte en Bucaramanga y a quien se le comprobó el abuso a un menor de 13 años. En el proceso penal en su contra, la Fiscalía logró obtener las pruebas para demostrar la responsabilidad de este hombre en hechos ocurridos el año pasado en inmediaciones del barrio Cabecera de Bucaramanga. Marisol Ramírez es la directora seccional de la Fiscalía en Santander. Cuando el hombre prestaba el servicio de transporte a través de las plataformas digitales. Ese día recogió en su vehículo a 2 menores de edad, de 7 y 13 años. El hoy condenado había sido capturado a finales de abril de 2022 por funcionarios del CTI con apoyo de uniformados del ejército y además permanecía detenido en la cárcel Modelo mientras avanzaba el proceso judicial en su contra. Gracias, Julián. Y fue capturada en Bogotá una banda que tenía, oigan esto, una mina de carbón en un lote del sur de Bogotá. Los hombres, entre ellos 2 menores de edad, al parecer deforestaban la zona boscosa en Ciudad Bolívar para convertir esta madera en carbón vegetal y venderla así en el resto de la ciudad. La historia la tiene Felipe García. Fueron capturados 5 hombres y 2 menores de edad quienes deberán responder por el delito de contaminación ambiental por tener prácticamente una mina de carbón vegetal a cielo abierto en la localidad de Ciudad Bolívar. En total se encontraron 36 montículos de carbón en proceso de combustión, 12 arrumes de madera para ser procesadas y 21 costales de carbón listos para ser vendidos. Estas personas tenían casi una hectárea totalmente destinada para esta actividad ilegal en el sector de Quiva, zona rural de esta localidad del sur de la ciudad, y desde allí distribuían este material. Habla el mayor Jimmy Cortés, jefe de Carabineros de Bogotá. Con la investigación que se lleva a cabo, lo que se pretende es afectar si existe alguna estructura que está dedicada a la deforestación y esa madera está siendo utilizada para la transformación en carbón. Con estas quemas que constituyen un delito ambiental, los capturados afectaban gravemente la flora y fauna de este sector rural de la ciudad, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. Y en información internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló del anuncio del actual mandatario Joe Biden de presentarse como candidato para un nuevo mandato, alegando que lo único que pretende Joe Biden es acabar de destruir el país. Vamos ahora con información deportiva, porque en este momento se está jugando uno de los partidos de la fecha del fútbol colombiano. Deportivo Cali empata 2-2 frente al Junior de Barranquilla en este momento. Más temprano, el Deportivo Pereira empató con Envigado, abriendo la jornada así en el fútbol colombiano. Los detalles los tiene Juan David Rivera. Deportivo Pereira y Envigado disputaron el primer partido del día del fútbol profesional colombiano. Los matecañas y los naranjas empataron a 0, un resultado que no le conviene a ninguno de los dos, ya que están por fuera del grupo de los 8 y necesitan sumar de a 3 si quieren clasificar. El técnico del Envigado, Alberto Suárez, salió en defensa del técnico del Pereira, Alejandro Restrepo, frente a los reproches de la afición por el presente del equipo. Alejandro y su grupo de muchachos y los directivos le dieron la opción de ir a Copa Libertadores.
Ojalá nosotros tuviéramos la opción de ir a Copa Libertadores, ojalá muchos equipos, el Cali, equipos grandes la tuvieran. ¿Y por qué quiero hacer esta referencia? Porque me parece injusto que se lance un solo improperio en contra de ese equipo. Ese equipo hace 3 meses fueron héroes. La jornada continuará con los partidos de Cali versus Junior que se juega en este momento. Y a las 8:20 Millonarios recibirá a América en el Campín en el juego más vibrante e importante de la jornada. Muy bien, estaremos entonces muy atentos al partido entre Millonarios y el América de Cali. Son las 7 de la noche, 15 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Boombox.